El título del sermón de esta mañana es ¿de quién es la batalla? Todos nosotros continuamente estamos amenazados por diferentes situaciones. Y la Biblia dice especialmente que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, no quiere decir que hay más problemas, pero sí puede haber más guerra, porque dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, si tú te estás entregando a Cristo, estás padeciendo persecución. De alguna manera. Eso no quiere decir que te está persiguiendo la policía, ni mucho menos, sino que quiere decir que cuando tú te entregas a Cristo, te empiezas a diferenciar, no en la parte externa, o también en la parte externa, pero especialmente en tus actitudes, te empiezas a diferenciar de los demás. Y justamente cuando tú te diferencias en tus actitudes de los demás, hay gente que no les gusta que le den el ejemplo. A pesar que tú te propones no darle el ejemplo a nadie, porque tú no eres nadie para darle el ejemplo, cuando Cristo vive en ti, Cristo le da el ejemplo a aquellos que no quieren vivir en Cristo. Y entonces aquellos que no quieren vivir en Cristo hacen lo que la gente hace siempre con Cristo cuando no quieren estar con Él. Les hago una pregunta: ¿qué hace la gente con Cristo cuando no quiere estar con Él? ¿Qué hace? ¿Saben qué es lo que hace la gente? Trata de crucificarlo. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu vida, la gente que no quiere tener a Cristo en su vida te va a tratar de crucificar. Pero recuerda que si te crucifican por causa de Cristo, ese es el mayor privilegio que tú puedes tener. Porque no hay mayor privilegio que compartir los sufrimientos de Cristo. Y por eso cuando compartimos los sufrimientos de Cristo, podemos vivir la bienaventuranza que dice: bienaventurados todos aquellos que reciben persecución o que padecen persecución por causa de la justicia. Porque así persiguieron a todos los que reflejaron a Cristo. Por supuesto, no todo el que es perseguido refleja a Cristo, porque a veces alguien es perseguido por pendenciero. Pero todo el que refleja a Cristo es perseguido y es mal entendido. Y por eso, si la iglesia de Forest City, o la mayoría de los que estamos en Forest City, le entregamos nuestra vida a Cristo, y Cristo se manifiesta en nosotros, la iglesia de Forest City va a ser perseguida también. Y eso tiene que ser un privilegio. Lo tenemos que tomar como realmente como una confirmación del discipulado al cual Cristo nos ha llamado. Pero como les decía, todos estamos recibiendo batallas. Algunos están en una batalla matrimonial, otros están en una batalla con los hijos, otros están en una batalla con la enfermedad, otros están en una batalla financiera, pero todos tenemos una batalla en la cual estamos, envueltos. Y quiero recordarles simplemente en este momento, hay una familia que está teniendo una batalla que ustedes conocen, que está en Barcelona. La familia de Emily, esta niña con cáncer. Hoy a ella le están haciendo el tratamiento que, si ella responde bien, posiblemente tenga sanidad, pero si no responde bien, la van a poner en terapia intensiva. Y al ponerla en terapia intensiva, le ha dicho a los padres que no saben si ella sale de terapia intensiva. Ella tiene 5 años, ya está luchando 2 veces con el cáncer, tiene un cáncer de médula que le ha tomado todo. Y yo quiero invitarlos, iglesia de Forest City, a que oremos por Emily, para que Dios haga su voluntad en ella y que en esta batalla Dios sea el vencedor como siempre. Pero si me permiten, voy a orar por esto y vamos a entrar en el tema. Querido Señor, en este momento te queremos poner a Mariano, a Daniela y a Emily, esta familia que está pasando, Señor, por un valle de sombra y están en medio de una batalla. Te pido, Señor, que ellos hoy entiendan quién eres tú, que tú te manifiestes para tu gloria en la vida de Emily. Y te pedimos, este es nuestro deseo, que el sufrimiento y el dolor que está pasando Emily sea la preparación para la misión que tú le has dado. Y Señor, que tu gloria se manifieste de tal manera que nadie pueda decir nada acerca de los hombres, sino que toda la gloria sea dada para ti. Que ni pensemos que nuestras oraciones hacen la diferencia, porque eres tú, Señor, el que haces la diferencia. Y por eso nos humillamos delante de ti
pidiendo, Señor, que cumplas tu promesa, esa promesa que por medio del salmista nos diste a todos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, manifiéstate en la vida de esta familia y que ellos te vean junto a ellos en este momento y que tu presencia haga la diferencia. Gracias, Señor, por contestarnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De quién es la batalla? ¿De quién es tu batalla? Y hay uno de los nombres en los cuales aparece la Biblia, y elegí un versículo para describir este nombre que dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Jehová de los ejércitos. Muchísimas referencias a Jehová de los ejércitos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Es uno de los nombres con los cuales más se lo nombra a Dios, Jehová de los ejércitos. Y cuando leemos este nombre, entonces nosotros podemos saber de quién es la batalla, porque si Jehová es Jehová de los ejércitos, ¿para qué se usa un ejército? Para la batalla. Y entonces, ¿de quién es la batalla? La batalla es de Jehová, la batalla es de Dios. Tu batalla es de Dios. Y si tú le entregas tu batalla a Dios, tienes asegurada la victoria. No hay derrota con Dios. No hay derrota con Dios. Esa batalla que te está presionando, esas amenazas que tienes fuera de ti, hoy, si tú declaras, si podríamos decir así, confirmas con tu actitud, tomas la decisión de entregarle tu batalla a Jehová, Jehová la toma y es victorioso. Ahora, este nombre de Dios es uno de los nombres más mal entendidos de la Biblia. Porque si hay algo que a nosotros nos cuesta, es entregarle las batallas a Dios. Y por eso hoy yo quiero enseñarte, quiero que aprendamos todos juntos, por medio de un pasaje de la Biblia, vamos a entender qué tiene que darse para que la batalla sea de Dios. Porque podemos declarar acá, la batalla es de Dios, pero todavía tú piensas que tu batalla es tuya. Y puede ser que tú estés al frente de tu batalla. Entonces vamos a ver, por un pasaje bíblico que está en segundo de Crónicas, capítulo 20, que es un pasaje muy conocido, vamos a empezar a analizarlo y vamos a ver cómo puede darse esta realidad en tu vida y en la mía y en la vida de todos. ¿Cómo Dios puede ser el Dios de los ejércitos en tu vida y que Dios sea el Dios de tus batallas? Segundo de Crónicas 20, 1 al 2 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Aquí vemos el pueblo de Dios y que tiene un rey. ¿Quién es el rey? Es Josafat. Y a Josafat le dicen que viene un ejército con una multitud muy grande, viene para atacarlo. Contra ti viene una gran multitud. Y acá vamos a encontrar la primer condición para que tus batallas y las mías sean las batallas de Jehová. Te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si a Josafat le dicen: viene un ejército de 5 hombres a hacer una guerra contra ti? ¿Qué hubiera pensado Josafat? ¿Qué hace Josafat? Esta es mi batalla. Esta es mi batalla. A ver, agarrá a 30 hombres del ejército y vayan y destrúyanlo. Para que las batallas sean de Jehová, tú tienes que reconocer que la amenaza es más grande de lo que tú puedes hacer. De lo contrario, es tu batalla. Y ese es el problema muchas veces en nuestra vida. Es que nosotros pensamos que hay ciertas batallas que nosotros sí podemos enfrentar. Y a veces estamos metidos en una batalla que ahora sí nos sentimos que nos amenaza de una manera muy grande, pero la empezamos luchando nosotros porque nosotros podíamos. Eran 5 que venían nomás. Y nosotros tenemos un ejército de 1000. La primera condición para que tus batallas se transformen en las batallas de Dios
y que Dios sea el vencedor, es que tú reconozcas que la amenaza es más grande que lo que tú puedes hacer. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos, porque a nosotros no nos gusta que nos digan que no podemos. Es más, continuamente estamos queriendo demostrar a los demás de que sí podemos. Cuando nos encontramos con alguien que no conocemos, muchas veces lo primero que queremos hacer como seres humanos naturales, queremos impresionar a esa persona con nuestra grandeza. Y por eso muchas veces nosotros, Dios sabe que somos polvo, como hijos de Dios, Dios tiene que permitir problemas que nos hagan ver nuestra pequeñez. A Josafat vino una liga de ejércitos, dos pueblos se unieron para atacarlo, venía una gran multitud que sobrepasaba el poder que tenía Israel, y entonces ahora Josafat, vamos a ver qué es lo que hace y cuál es la reacción del pueblo. Segundo de Crónicas 20, 13 al 12 dice así: Josafat tuvo ¿qué? Tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Acá dice que Josafat tuvo miedo. Un rey preparado para la guerra, un rey que había estado en la guerra, ante una amenaza tiene miedo. Y el miedo es algo natural a los seres humanos. Una persona que tiene miedo no necesariamente es cobarde. ¿Quién es el cobarde? El cobarde es o la persona, digamos cobarde, o la persona es la persona que se paraliza por el miedo. Pero Josafat tenía miedo, pero ante el miedo él tomó una decisión correcta. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? Humilló su rostro para consultar a Jehová. Ante la amenaza grande que venía, él se humilla y consulta a Jehová. ¿Qué hago? Y no solamente eso, sino que hizo pregonar ayuno en todo Judá. ¿Por qué? Porque lo que venía afectaba a todos. Y quiero que presten bien atención. La manera en que las batallas se transformen en las batallas de Dios, hay que seguir estos pasos. Humillarnos delante de Dios. Pero fíjense cómo se humilla Josafat. Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno. Forest City. Nosotros vamos a enfrentar problemas en el futuro si es que estamos levantando a Cristo. Pero si queremos que nuestras batallas se transformen en las batallas de Jehová, no podemos resolver nuestros problemas con nuestra propia fuerza. Cada problema que nosotros enfrentemos debemos buscar a Jehová en ayuno. Y en ayuno no quiere decir que vamos a dejar de comer, porque tendríamos que estar entonces haciendo ayuno durante 365 días probablemente. Sino ayuno quiere decir, esto va a ser lo principal, buscar la voluntad de Dios, no buscar mi voluntad, buscar qué es lo que Dios quiere ante cada problema. Eso es lo que va a pasar en tu vida si tú ante cada problema, en vez de decir yo lo enfrento, primero te humillas para buscar a Dios. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Versículo 4 dice, se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre los otros reinos de las naciones? En otras palabras, lo que hace Josafat junto con el pueblo, ahora ya dejan de ver el problema, dejan de ver la amenaza, y ¿a quién levantan la vista? A Dios. Y ven la grandeza de Dios, se centran en quién es Dios, no en el problema que tienen. Y si tú quieres que tu problema sea la batalla de Dios, entonces tú tienes que levantar tu vista a Dios y empezar a ver quién es Dios comparado con el problema que tienes. Y el sermón pasado prediqué quién es Dios, o traté de transmitirles a ustedes algo que a mí me impresionó mucho acerca de la grandeza de Dios. Estamos sirviendo al Dios del universo, a quien cualquier problema es una insignificancia. Y nosotros debemos creer eso. Pero como nosotros somos polvo y las amenazas son demasiado grandes alrededor de nosotros, muchas veces nos distraemos y ponemos nuestra vista en las amenazas. No, en el momento de las amenazas hay que levantar nuestra vista a Dios y poner nuestra vista por sobre los problemas. ¿Quién está guiando nuestra vida? Y el que está guiando nuestra vida es mucho más grande que nuestros problemas.
Es mucho más grande que las amenazas que nosotros tenemos. El Dios al que tú sigues es mucho más grande que tu problema matrimonial, es mucho más grande que tu problema con tus hijos, es mucho más grande que tu enfermedad, es mucho más grande que tu problema financiero. Versículo 6, vuelvo a repetir, dice, cuando dijo Josafat, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Espectacular. Clamaremos a ti por causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y salvarás. Josafat no le está dando una orden, sino que está confirmando lo que él cree. Y cuando nuestras oraciones están aferradas a lo que es Dios, Dios no se puede resistir en contestarlas. Tu nombre está en esta casa. Ahora, ¿qué hace Josafat? Josafat no solamente declara quién es Dios, sino que ahora lleva a Israel a mostrar cómo Dios los había guiado en el pasado para que no se olviden que Dios podía hacer o solucionar el problema del presente. Y por eso cuando tú estás amenazado, tienes que mirar lo que Dios hizo en el pasado de tu vida. Cuando la iglesia de Forest City se siente amenazada, tiene que ver lo que Dios hizo en el pasado. Y si Dios hizo algo por Forest City, entonces Dios no va a dejar a Forest City en el presente. Pero hay gente que empieza a ver los problemas como un problema demasiado grande. No, los problemas son las oportunidades de ver la gloria de Dios, de acuerdo a cómo los tomamos. El problema que tú estás viviendo es una oportunidad que Dios te da para revelarse Él a ti y confirmarse de una manera más grande como tu Dios. No el Dios de tus padres, no el Dios de tu pastor, no el Dios de tu iglesia. Dios quiere ser tu Dios personal. Y tú vas a descubrir quién es Dios en la medida que pases por los valles de sombra y de muerte. Y que Dios, en su revelación, te dé esa confianza para no temer mal alguno porque Él está contigo. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y salvarás. Yo me estoy adelantando al final del sermón, pero no importa. Cada vez que tú tengas una batalla, te presentes con un problema, pregunta, ¿de quién es la batalla? Y si tienes la respuesta correcta, te va a ayudar para que vivas entonces esta promesa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú oirás y salvarás. ¿De quién es esta batalla? Este año por primera vez en Forest City hemos tenido un superávit. Forest City había tenido por 7 años siempre pérdida financiera. Y este año por primera vez tenemos superávit. Y estábamos en la Junta de Finanzas contentos, celebrando y agradecidos a Dios, y de repente un sábado que estamos acá predicando se revienta la cloaca y todo el superávit se nos va a la cloaca. Y se nos fue a la cloaca, ¿eh? ¿De quién es la batalla? De Dios. Es una oportunidad para presentarle la batalla a Dios y decir, te entregamos la batalla. Es tu cloaca, no es la nuestra. Es tu iglesia. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y salvarás. Y clamamos a Dios. Y Dios nos oyó y nos salvó. ¿O nos está salvando? Todavía hay muchas más cosas que va a hacer Dios todavía. O que le estamos pidiendo que haga. Pero en cada problema tenemos la oportunidad de entregarle la batalla a Dios o hacer que sea nuestra batalla.
Josafat lo estaba entendiendo muy bien esto, y gracias a Dios por Josafat, porque nos dejó ejemplo por medio de esta experiencia. Sigue diciendo Josafat: ahora pues aquí están los hijos de Amón y de Moab, y los de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Impresionante. Impresionante. Primero, vamos a entender esto. Cuando los israelitas habían salido de Egipto, pasaron cerca de Amón y Moab y Dios les dijo: no pasen por la tierra de ellos. No los toquen. Y fíjense cómo pagaba Moab ahora. Mal por bien. Lo que Moab y Amón no se daban cuenta era con qué Dios estaban los israelitas, con qué Dios estaba Josafat y el pueblo de Israel. Y entonces ellos claman: Dios nuestro, no lo juzgarás tú, no lo juzgamos nosotros. No lo juzgamos, ¿saben por qué nosotros no lo juzgamos? Porque nosotros cuando juzgamos hacemos mal, no juzgamos bien. Dios es el único que juzga bien. Y Dios ve el fin desde el principio, Dios ve los corazones, Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Y por lo tanto, el juicio y la batalla, ¿a quién se lo entregamos? A Dios. Y acá viene la otra condición para que de Dios sean las batallas. Está en lo que resalté, aunque se ve un poquito más oscuro. Y parece que ahora se fue de la pantalla. No sé qué habrá pasado. Pero vamos a la Biblia, segundo de Crónicas 20, salvo que yo haya apretado algo acá que no entiendo. Si algún entendido joven puede venir a ayudarme o me ayuda. Ahí está, gracias. A ver, ¿dónde estamos? No, esto nos fuimos para adelante acá. Acá está. Pues nosotros, acá viene la condición, les decía, otra de las condiciones que más nos cuesta a nosotros como seres humanos, no nos gusta vivir esto, pero fíjense lo que dice Josafat: pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. Si nosotros queremos entregarle la batalla a Dios, tenemos que reconocer que nosotros no tenemos qué. No tenemos fuerza, no tenemos sabiduría, no sabemos qué hacer, porque muchas veces lo que nosotros pensamos que es lo correcto, posiblemente sea lo incorrecto. Es más, muchas veces los caminos de Dios, dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, Dios piensa siempre diferente a nosotros. Entonces, muchas veces nosotros, lógicamente pensamos esto es lo correcto, pero si no buscamos a Dios, posiblemente lo que nosotros pensamos que es lo correcto es lo incorrecto. ¿Me explico? Y por eso, para eso tenemos que ser humillados, darnos cuenta de que nosotros no tenemos fuerza, que no sabemos lo que es, y buscar a Dios de todo corazón para que Dios nos revele el camino. A ti volvemos nuestros ojos, no a lo que a nosotros nos parece, no a nuestra propia sabiduría, no a lo que dice todo el mundo, sino a ti, Señor. Haremos lo que tú quieres. Y vuelvo a repetir, hacer lo que Dios quiere muchas veces implica dar una imagen como que estamos haciendo lo contrario. Y si no, pregúntenle a Jesús. Cuando Jesús eligió a los 12 discípulos, toda la gente, los fariseos, los sacerdotes decían: eso no es lo que Dios quiere. Cuando Jesús se sentaba con los pecadores, todos decían, los fariseos y los sacerdotes decían: eso no puede ser de Dios, comiendo con pecadores. Cuando Jesús hablaba parábolas de samaritanos que vivían la verdadera religión, los sacerdotes y fariseos y los escribas decían: no, este enseña algo totalmente fuera de lugar, porque nosotros somos los que tenemos la verdad. Y él no puede dar como ejemplo a gente que adora en el monte Gerizim, que no sabe que Jerusalén es el lugar. Y sí, la Biblia decía que es Jerusalén. Sin embargo, a pesar de que la Biblia decía que había que adorar en Jerusalén, Jesús estaba dando como ejemplo de verdadera religión a alguien que estaba equivocado y adoraba en el monte Gerizim.
Y Jesús le dice a la samaritana, ¿sabes qué? A Dios le interesa muy poco la creencia de un monte o otro monte. A Dios lo que le interesa es que adoremos en espíritu y en verdad. Y alguien puede decir, ¿verdad? ¿Ve? Jesús dijo que hay que adorar en verdad. Ahora, interpretemos lo que es verdad en la Biblia. Verdad en la Biblia no es un paquete de doctrinas. Y si no, si quieren algún día, si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, yo estoy dispuesto a charlar de esto. Verdad en la Biblia significa, la verdad significa entender quién es Dios el Padre a través de Jesucristo. Esa es la verdad. Y por eso la verdad es una persona, y la persona de Jesús se manifiesta en acciones coherentes con el Padre. No en definiciones abstractas hechas por filósofos. ¿Y cuáles son las acciones coherentes hechas por el Padre? Es amar al pecador. Y por eso Josafat reconoce que con ellos que no tenían fuerza, dice, a ti, Señor, volvemos nuestros ojos. Y entonces vemos ahora el segundo de Crónicas 20, 13 y 17, qué es lo que pasa al 13 al 17. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Qué hermoso esto, estaban todos unidos, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Y hoy Dios te dice también, por medio de esta meditación, por medio de la palabra, ese problema que tú estás viviendo, Dios hoy te dice, quédate tranquilo, esta guerra no es tuya, es mía. Dios quiere tomar tus guerras, pero tienes tú que darles permiso para que Él las tome. No es tuya la batalla, es de Dios. Versículo 16, ahora viene lo difícil, porque está muy lindo que Dios tome la batalla, pero acá viene lo difícil. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Sid y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y qué es lo difícil de esto? Pero si Dios está con ellos, eso es lo más lindo. Pero lo difícil de esto es que Dios les dice, miren, no se hagan problema. A los israelitas les hubiera gustado que le diga así Dios. Miren, no se hagan problema, la batalla es mía, yo me hago cargo. Quédense acá en Jerusalén y se acaba todo. Pero Dios, ¿qué les dijo? Salgan, vayan para allá, enfréntenlos, pero quédense quietos. Eso sí que es difícil. Eso se llama batalla de la fe. Y es lo que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a experimentar. Porque una cosa es que Dios me diga, quédate quieto acá, y yo me hago cargo, y otra cosa es que me diga, está bien, enfrenta el problema, pero quédate quieto y mira lo que yo voy a hacer. Porque cuando Dios es el Dios de los ejércitos, es el Dios de las batallas, es el Dios de tus batallas, tú no eres protagonista, simplemente eres testigo. Y Dios quiere que seas un testigo, nunca te pidió que seas un protagonista. Pero nosotros queremos ser protagonistas. Nosotros queremos tomar algo del control. No, si me dijo esto, yo le voy a decir aquello. Yo le voy a mostrar quién soy. No, tú no tienes que mostrar nada. Dios es el que tiene que se revelar, el que se tiene que revelar. Y mientras tú dejas que Dios se revele, Dios gana la batalla y toma la batalla en sus manos. Esto, hermanos, es lo más difícil. Y por eso tenías que ayunar. Pero como Israel, todos juntos buscaron a Dios, ellos ahora estaban motivados con esto. Y para ellos, como pusieron su vista en Dios, lo único que necesitaban era que Dios les prometa que iba a estar con ellos. Y si Dios estaba con ellos y les decía que estén quietos, ellos iban a estar quietos. Si Dios estaba con ellos y Dios les decía, miren, vayan para allá, pero quédense quietos. Cuando venga el ejército, ustedes no hagan nada. Lo importante para ellos es que Dios estaba con ellos. Hermanos y hermanas,
Lo importante acá en Forest City no es si las ofrendas bajan o suben, si los diezmos bajan o suben, si la iglesia se llena o no. Lo importante es si Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Dios del universo, el Dios que te ha guiado hasta aquí. Analiza tu vida pasada. Todos los que estamos acá, hoy estamos sentados acá, pero en algún momento de nuestra vida, en el pasado, estuvimos desesperados con un problema que creíamos que no salíamos de él. ¿Sí o no? Y si hay alguien yo pregunto, ¿hay alguien que no pasó algo así y levanta la mano? Me parece que debe ser o alguien que está mal de la cabeza o que es mentiroso. Porque todos pasamos por situaciones en las que parecía que no había más camino y sin embargo hoy estamos todos sentados aquí. Porque Dios está con nosotros. Y a veces siempre estuvo, pero a veces estaba con nosotros y nosotros no nos dábamos cuenta. Estábamos como Jacob, ¿se acuerdan la lección de la semana pasada? Luchando con alguien que pensábamos que era un soldado que nos venía a matar y estábamos luchando con Dios. Porque Dios nos decía, quédate quieto, la batalla es mía. Y yo quiero luchar y luchar y luchar. La batalla es mía. ¿Cómo terminó? Ya leí todo esto. ¿Cómo terminó esto? Segundo de Crónicas 20, 18 al 21. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. ¿Cuándo se inclinó rostro a tierra? ¿Cuándo? Cuando escuchó a este que le vino el don profético y dijo lo que tenía que decir. ¿Y cómo se sintió Josafat? Se sintió tan agradecido, tan abrumado por el mensaje que Dios le daba, que dice que puso su rostro en tierra. Yo les hago una pregunta. Si yo ahora digo, hermanos, vamos a orar, perdonen y tengo que pedir perdón, porque ustedes no están acostumbrados a esto, y yo me arrodillo acá y me pongo así. ¿Qué van a decir ustedes? ¡Qué exagerado! No. La iglesia se está yendo para otro lado, Se está yendo para otro lado. Y con esas expresiones, esto es bíblico. Y les digo, y esto no es que Josafat dijo, ahora vamos a meter todos el rostro en la tierra. No, él quedó tan abrumado por el amor de Dios y el mensaje de Dios de esperanza que él lo necesitaba en ese momento, que cayó naturalmente con rostro a tierra para adorar a Dios. No fue que dictaminó, ahora todos se ponen rostro a tierra, porque acá nadie dictamina nada, porque cuando adoramos a Dios, como muchas veces cantamos, Dios nos hace libres para poder expresarle a Él como nosotros podemos expresarle a Él lo que sentimos por Él. Como Él nos presenta a nosotros, lo que siente por nosotros, como Él quiere expresarlo. ¿Quiénes somos nosotros para determinar la manera correcta de expresarle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, si lo hacemos así es como otras personas, como otras denominaciones? Y nosotros somos adventistas. ¡Qué ridículos que somos, por favor! Y yo sé que cuando digo así, perdón, hay mucha gente que se está ofendiendo. Pero ¿sabes por qué te estás ofendiendo? Porque te estoy tocando el orgullo, simplemente. Porque creo que no estoy diciendo nada en contra de la Biblia, nada en contra del Espíritu de Jesús. Estoy diciendo algo contra el espíritu de la Odisea, que nos ha hecho subir a una plataforma de soberbia tan grande que nos pensamos que somos los únicos amados por Dios. Y así todo Dios nos sigue amando, con las ridiculeces que pensamos. Porque Dios es amor. Y en Dios no hay diferencias. Y Dios nos ama a todos por igual. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
Y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. ¡Qué hermoso! Se postraron delante de la presencia de Dios. No, ellos lo veían a Dios, no lo veían, no necesitaban una estatua. Necesitaban solamente la palabra de Dios que les había recibido. Y cuando recibieron la palabra, todos se postraron automáticamente para adorar a ese Dios que les prometía que iba a estar en la batalla con ellos. Y que no solamente eso, sino que les decía, esta es mi guerra, no es la guerra de ustedes. Y hoy Dios te dice esa guerra, y vuelvo a repetirte, no me voy a cansar de repetirte, la guerra que te está amenazando no es la guerra tuya, es la guerra de Dios. Tú no tendrás que pelear. Versículo 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. No lo alabaron tímidamente, sino que lo alabaron con gran clamor. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué era un profeta para Josafat en ese momento? Ahora fíjense que no dijo, crean en Moisés. ¿Quién era un profeta para...? ¿Por qué está haciendo esta arenga Josafat? Porque ¿quién había profetizado el día anterior? ¿Quién había profetizado? No era Moisés. Era un hermano de iglesia común como todos y que él sentía que Dios le había dado palabra. Y ahora había que creer que realmente eso era palabra de Dios, porque alguien podría haber dicho, ¿y a este cómo sabemos que Dios le dijo esto? Y nos está mandando que vayamos y nos quedemos quietos delante de toda la gente que viene con un montón de armas para matarnos. ¿Cómo le creemos o no le creemos? No era tan fácil la cosa. Esta es la batalla de la fe, y la batalla de la fe es la más difícil que hay, porque en la batalla de la fe tenemos que renunciar a nosotros mismos para entregarle a Dios el control de todo. Y si hay algo que nos cuesta a nosotros como seres humanos es entregar el control. Es entregar el control. Y por eso entonces Josafat dice, crean a sus profetas. Para Josafat un profeta era un miembro de iglesia. No era Moisés. Moisés también era profeta. Pero no necesitamos ir 150 años para atrás para decir tenemos un profeta. Porque si leemos a Pablo, Pablo dice que todos debiéramos buscar el espíritu de profecía. Todos debiéramos buscar profetizar. ¿Qué es profetizar? Es cuando Dios se puede comunicar directamente conmigo para dar un mensaje. Pero nosotros estamos tan llenos de orgullo que por estar tan llenos de orgullo nosotros no podemos comunicarnos directamente con Dios. Y por eso necesitamos ir 170 años atrás para decir tenemos un profeta. Y vuelvo a repetir, yo creo en el don de profecía, que se manifestó en el profeta que decimos tener como denominación, pero creo que hoy tendría que haber don de profecía y no lo hay por causa de nuestro orgullo. A veces pensamos que eso solamente es una característica. ¿Y por qué necesitamos tener? Si el don de profecía fuera por el presente, estaríamos con grandes problemas. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que somos el pueblo de Dios porque tenemos el don de profecía. Y esa es una de las características que decimos que por eso somos el pueblo verdadero. Pero si nos preguntan en el presente, bueno, en los libros. ¿Y saben qué? Yo creo que hay don de profecía en el presente también. En medio nuestro, donde Cristo es el centro, el don de profecía se manifiesta. Y no necesariamente tiene que ser en oficio profético. Esta persona no era un profeta, simplemente en ese momento que el pueblo estaba buscando, Dios se manifestó y trajo un mensaje. Y por eso no podemos dejar de creer en el don de profecía, que ha sido dado en el pasado, pero no nos confundamos. Cuando dice que el pueblo de Dios tiene el don de profecía, está hablando del presente, no está hablando del pasado. Entonces, si el don de profecía no está en el presente, posiblemente haya algún problema.
Y con esto no estoy empujándolos a que ahora entonces, lo que sí estoy diciendo es que si queremos ser el pueblo final, tenemos que esperar que el don de profecía se manifieste en el presente. No 200 años atrás. Y ojalá que Dios se manifieste. Ojalá que Dios se manifieste en Forest City. Ojalá que nuestra experiencia espiritual con Dios no sea simplemente un venir a la iglesia, a participar de programas espirituales y entretenernos espiritualmente. A ver cómo podemos soñar para ser más grandes como Forest City y ser admirados por todos. Sino venir aquí para ser llenos todos del Espíritu Santo y que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. Después de consultar con el pueblo, versículo 21, puso a algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová, mientras salía la gente armada que dijera: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Salieron a enfrentar el problema adorando y poniendo la vista en Dios. El resultado, en los siguientes versículos: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pero ninguno había escapado. ¿Quién destruyó a los de Moab y Amón? ¿Quién destruyó? No, ahí no dice que lo destruyó Jehová Dios. ¿Quién lo destruyó? Ellos mismos, porque eso es lo que hace la maldad, eso es lo que hace el pecado. Lo que hizo Dios, esta gente, Dios estaba trabajando con esta gente, Dios quería a esta gente, ellos tenían también el Espíritu Santo, pero cuando vio Dios que estas personas persistían en su maldad contra el pueblo de Dios, Dios retiró su Espíritu, y cuando Dios retira su Espíritu, que nos lleva toda bondad del corazón de alguien, esa persona lo único que hace es destruir. Eso es lo que hace el espíritu de Satanás, destruir. Donde vean ustedes a alguien que está queriendo destruir, es una persona que está con Satanás. Punto. No hay otra manera de analizarlo. Lo tenemos en la Biblia. Es una persona que está perdiendo el control del espíritu y entonces está dejando que su propia personalidad esté controlando las cosas. Y las personas que están queriendo controlar las cosas siempre quieren destruir. Es una ley. Y por eso nosotros no tenemos que tener, si la batalla es de Dios, no tenemos que tener temor de nuestros enemigos, porque ni tenemos que incluso hablar por la destrucción de ellos. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, y quizás en algún momento estas personas pequen de tal manera que Dios se retire y se destruyan a sí mismos, pero nosotros no tenemos que hacer nada ni destruir a nadie. Y alguien puede decir, pero todas las otras guerras acá en Israel, ¿qué pasó con todas las otras guerras que ellos destruyeron a muchos? Y ahora entonces sí con esto quiero terminar. Hay tres maneras de ver la batalla. La primera manera es: la batalla es mía. Yo agarro la batalla y yo tomo el control de todo. Esa manera de ver la batalla siempre te va a traer muchísimos perjuicios. Y posiblemente tus problemas son tan grandes por el hecho que tú te has hecho cargo de tus batallas. ¿Cuál es la segunda manera de ver una batalla? La batalla es nuestra. ¿Nuestra? ¿De quién? De Dios y de mí. Y Dios está con nosotros en esas batallas. Pero cuando nosotros nos metemos en las batallas de Dios, esas batallas, si bien podemos tener la victoria porque estamos con Dios, tienen muchas pérdidas. Y esas eran las batallas que regían a Israel. Ellos estaban con Dios, pero ellos querían vencer con las armas, y Dios les decía: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero ellos no lo creían. Entonces Dios tenía que permitir que ellos entren en la guerra, y entonces en esa guerra morían muchos de Israel, cuando Dios no quería que muera nadie, porque Dios quería que Israel le entregue sus batallas a Él. Y cuando tú estás compartiendo la batalla con Dios, que puede ser que los que estamos aquí todos tengamos ese problema, que no es que hemos dejado de lado a Dios, pero estamos compartiendo las batallas con Él. En medio de las batallas que compartimos con Él tenemos muchas pérdidas, a pesar de que al final tengamos cierta victoria. Pero está la tercera manera, que es la que estamos estudiando, es que la batalla es ¿de quién? De Jehová. La batalla es de Jehová. Y hoy se me fue el tiempo.
Termino con esto. ¿Cómo vence Dios su batalla? Dios vence su batalla. Tiene una estrategia totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Cuando yo hacía expediciones de jóvenes a las Smoky Mountains, nos estudiábamos cómo actuaban los osos. Y nos decían, si se presenta algún oso, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando se presenta algún oso? Tenemos que hacer mucho ruido, subirnos arriba de una piedra y tenemos que hacerle sentir al oso que somos más grandes que él. Y si le hacemos sentir al oso que es más grande, el oso sale corriendo. Esa es la manera en la cual los seres humanos ganamos nuestras batallas. Es totalmente, diametralmente diferente a cómo Dios gana las batallas. Cuando Dios va a ganar una batalla, ¿saben qué hace Dios? Se hace más chico que aquel que quiere vencer. Dios, cuando quiere ganar una batalla, se hace más chico que aquel que quiere vencer. Y por eso Jesús se hizo chico. Y cuando parecía que todo estaba siendo perdido, en la cruz se estaba realizando la victoria más grande que alguna vez se hizo para todo el universo. Porque las batallas con Dios se ganan humillándose, no haciéndose el grande. No es mostrarle a los otros el poder que tenemos, a los enemigos el poder que tenemos, sino es humillarnos delante de Dios y dejar que Dios sea grande en nosotros, porque nosotros no sabemos, nosotros no tenemos fuerza, nosotros no podemos. Y por eso no es que hay batallas que podemos o no, lo que no entendemos muchas veces es que Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. No es que si Josafat venían 5, él podía vencerlos. No, él tenía que entender que venían 5, venían 1000 o viniera 1.000.000 en contra de él. Él nada podía hacer sin Dios. Y tú tienes que entender que nada, absolutamente nada puedes hacer sin Dios. Y hasta que no entiendas eso, tu vida la batalla de tu vida vas a estar diciendo la batalla nuestra con Dios. No, Dios no quiere que esta sea la batalla tuya. Él quiere que Él sea el dueño de tus batallas. Y Él quiere que simplemente tú seas un testigo de lo que Él hace, porque quiere simplemente que estés quieto y avances. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga como iglesia de Forest City, para que las batallas que tengamos en esta iglesia sean las batallas de Dios y no las nuestras.